Como ejemplo de gráfico de control, construiremos un gráfico de promedios y rangos en Microsoft Excel, y la característica de calidad a la cual se le dará seguimiento será el peso neto dentro de una bolsa de snacks. El gráfico de promedios y rangos se utiliza para evaluar el comportamiento de una variable de nuestro proceso a lo largo del tiempo, graficando los promedios y los rangos de un conjunto de muestras tomadas periódicamente de productos que han sido fabricados bajo condiciones similares. Para cada una de las muestras tomadas se obtiene el promedio y el rango del valor de nuestra muestra. Los resultados son comparados con los límites de control establecidos, analizando la variación del proceso a lo largo de nuestro estudio. Aquí tenemos la información con la cual crearemos nuestro gráfico de control de promedios y rangos. Cada muestra se compone de 5 datos que corresponden al peso neto de 5 bolsas de snacks tomadas de nuestra línea de producción. En primer lugar, para cada una de las muestras que tenemos, obtendremos el promedio de la muestra. La fórmula a utilizar será igual promedio, abrimos paréntesis, y seleccionamos el rango de celdas que componen nuestra muestra. Esa misma fórmula la copiaremos para el resto de nuestras muestras. Ya tenemos aquí el promedio para nuestras 15 muestras que componen nuestra información. Y en la columna Q tenemos el promedio de todos nuestros promedios para cada muestra, que van de la celda B7 a P7. En segundo lugar, debemos obtener el rango para cada una de nuestras muestras. El rango se obtiene de la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo de nuestra muestra. Para obtenerlo mediante fórmulas de Excel, utilizaremos la fórmula igual max, que nos devolverá el valor máximo de nuestra muestra, seleccionando el rango de celdas que la componen, menos la fórmula min, que nos devolverá el valor mínimo de nuestra muestra, seleccionando las celdas donde están los datos que componen nuestra primera muestra. Al presionar Enter, nos da como resultado para la primera muestra un rango de 8.92. Ahora esa fórmula la pegamos para el resto de nuestras muestras y ya tenemos cada uno de los rangos de las diferentes muestras que componen nuestra información. Y en la columna Q tenemos el promedio de todos nuestros rangos. Ahora ya tenemos listos nuestros promedios por muestra y nuestros rangos por cada muestra, incluyendo además el promedio de promedios y el promedio de rangos. En este recuadro que tiene por título Información de gráfica de promedio de promedios, unificaremos la información que nos servirá para crear nuestro gráfico de control de promedios. En primer lugar, colocaremos los promedios por cada muestra, que ya se encuentran calculados en la fila 7. Igualaremos el valor de la celda B11 con el valor de la celda B7, que contiene el promedio de nuestra primera muestra. Esa misma fórmula la copiaremos para el resto de celdas. Ahora la fila 11 contiene los promedios para cada muestra calculados en la fila 7. En la fila 12 colocaremos el valor de nuestro promedio de promedios calculado en la celda Q7. Igualaremos el valor de la celda B12 con el valor de la celda Q7 y colocaremos los signos de dólar para crear una referencia absoluta. Ahora ese valor lo copiaremos para el resto de celdas, quedando fijo en un valor de 105.15, que es nuestro promedio de promedios. Ahora deberemos calcular nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior. En este recuadro tenemos las fórmulas necesarias para calcular nuestros límites de control para el gráfico de promedios. El límite de control superior es igual a x doble barra, que simboliza nuestro promedio de promedios, más A2 por el promedio de los rangos, siendo A2 una constante ya definida. Estas constantes se encuentran almacenadas en la hoja de cálculo constantes gráficos de control. La selección del valor para las diferentes constantes de nuestras fórmulas para gráficos de control depende del número de observaciones de la muestra en estudio. Para este ejemplo, cada una de nuestras muestras se compone de 5 datos. Por tanto, el valor de A2 es 0.577. En este momento haremos el cálculo de nuestro límite de control superior, que es igual a nuestro promedio de promedios, que se encuentra en la columna Q7, más la constante A2 para una muestra de 5 datos, que se encuentra almacenada en la hoja de cálculo constantes gráficos de control, celda B5, multiplicado por nuestro promedio de rangos. Y presionamos Enter. Nuestro límite de control superior es 109.56. Este mismo dato debe de ser replicado para el resto de celdas que compondrán nuestro gráfico de control.
Previo a copiar la fórmula, dejaremos las referencias absolutas de las variables para que el valor se mantenga constante a lo largo de las diferentes celdas. Colocamos los signos de dólar y ahora que ya se encuentra la referencia absoluta definida, copiamos la fórmula para el resto de celdas. De la misma manera calcularemos el límite de control inferior, el cual es igual al promedio de promedios, en este caso, menos la constante A2 correspondiente a una muestra de 5 datos que se encuentra almacenada en la hoja constantes gráficos de control, celda B5, multiplicado por el promedio de rangos. El límite de control inferior es de 100.75. Nuevamente crearemos las referencias absolutas para las celdas que componen nuestra fórmula y así poderla copiar a lo largo de las celdas restantes sin problemas. Ahora ya tenemos consolidada la información que será necesaria para crear nuestro gráfico de promedios. Tenemos el promedio por muestra, el promedio de promedios, que será la línea central de nuestro gráfico de control, su límite de control superior y su límite de control inferior. De rangos para cada una de nuestras muestras, que se encuentran calculados en la fila 8. Igualaremos el valor de esta celda, de la celda B18, con la celda B8 y copiaremos la fórmula para el resto de celdas. Habiendo colocado el rango para cada una de las muestras de nuestra información, colocaremos en la fila 19 el promedio de rangos, que se encuentra almacenado en la celda Q8. Colocaremos la fórmula igual Q8 y para poder pegar esa misma fórmula en el resto de celdas colocaremos la referencia absoluta, colocando los signos de dólar. Ahora deberemos calcular el límite de control superior y el límite de control inferior para nuestro gráfico de control de promedio de rangos. En este recuadro se encuentran las fórmulas para crear nuestro límite de control superior, que es igual a la constante T4 por el promedio de rangos, y el límite de control inferior, que es igual a la constante D3 por nuestro promedio de rangos. Esas constantes también se encuentran almacenadas en la hoja de cálculo constantes gráficos de control. Entonces, en primer lugar, calcularemos el límite de control superior, que es igual a D4, que en este caso D4 es 2.114, teniendo en cuenta que nuestra muestra cuenta con 5 datos. Nuestro límite de control superior para el gráfico de promedio de rangos es 16.14. Colocamos las referencias absolutas para las diferentes celdas que componen nuestra fórmula y copiamos para el resto de celdas. De la misma fórmula calcularemos el límite de control inferior, que es igual a nuestro promedio de rangos por la constante D3, que en este caso, ya que nuestra muestra cuenta con 5 datos, es 0 y se encuentra almacenado en la columna C5. Colocamos nuevamente la referencia absoluta y copiamos para el resto de celdas. Ahora ya tenemos preparada toda nuestra información para crear nuestros gráficos de control. Ahora seleccionaremos la información que nos servirá para crear el gráfico de promedios. Seleccionada, nos iremos a la opción Insertar, Gráfico de líneas y creamos un gráfico de línea con marcadores. Nos creó un gráfico de líneas con información seleccionada. Cambiaremos el título del gráfico por Gráfico de control de promedios y haremos algunos cambios de colores en las diferentes líneas que componen nuestro gráfico. Nuestro límite de control superior e inferior son las líneas marcadas en color rojo. Nuestro límite de control superior es 109.56 y nuestro límite de control inferior es 100.75. La línea central, marcada en color gris, corresponde a nuestro promedio de promedios, que es 105.15. Y la línea de tendencia de color azul corresponde a los diferentes promedios para cada una de nuestras muestras. De la misma forma, ahora seleccionaremos la información de nuestro gráfico de promedio de rangos. Posicionamos en la opción Insertar
gráfico de líneas, y ya tenemos aquí nuestro gráfico de promedio de rangos. Cambiaremos el título del gráfico y cambiaremos los colores de las líneas que componen nuestro gráfico de control. Nuevamente el color rojo corresponde a nuestro límite de control superior e inferior para nuestro gráfico, siendo el límite de control superior 16.14 y el límite de control inferior 0. La línea gris representa el promedio de rangos, que es 7.63, y la línea azul es la tendencia de cada uno de los rangos que componen cada muestra. En el primer punto, por ejemplo, tenemos que el rango de la primera muestra fue 8.92, para la segunda muestra 5.94 y así va fluctuando a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿cómo interpretamos los resultados obtenidos de nuestro gráfico de control de promedios y nuestro gráfico de control de promedio de rangos? En primer lugar, podemos notar que todos los puntos de nuestra línea de tendencia, tanto para nuestro gráfico de promedios como para nuestro gráfico de promedio de rangos, se encuentran dentro de los límites de control. Eso quiere decir que nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico. El gráfico de control de promedios nos sirve para visualizar la variación que existe a lo largo del tiempo entre cada una de nuestras muestras. Y el gráfico de control de promedio de rangos nos sirve para verificar a lo largo del tiempo la variación que pueda existir dentro de cada una de nuestras muestras. ¿A qué nos referimos con cada uno de esos términos? Vamos a modificar nuestro conjunto de datos para poder entender mejor a qué nos referimos. Si, por ejemplo, en la muestra 12 hubiéramos obtenido un promedio de muestra muy alto, por ejemplo, alrededor de los 120 gramos de contenido neto por bolsa de snack, ¿qué sucedería con nuestro gráfico de control de promedios? Realizaremos los cambios de información, por ejemplo, en el primer dato colocaremos 121 gramos, en el segundo dato colocaremos 125, en el tercer dato colocaremos 119, luego colocaremos 120 y 119 para el último dato de nuestra muestra. Entonces podemos observar que nuestro gráfico de control de promedios sufre un salto específicamente en la muestra 12. Nuestro promedio para la muestra 12 fue de 120.80, que está muy por encima del resto de nuestros promedios. Y este punto queda totalmente fuera de nuestros límites de control. Ahora, si observamos nuestro gráfico de control de promedio de rangos, observaremos que este se mantiene bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque, aunque dentro de la muestra 12 hay una gran variación respecto al resto de muestras, los 5 datos que componen esa muestra se mantienen bastante estables y por tanto su rango de muestra es pequeño, manteniéndose dentro de los límites de control de nuestro gráfico. Ahora, teniendo este ejemplo, podemos decir que nuestro gráfico de control de promedios nos sirve para analizar la variación entre muestras, porque al sufrir una variación que se repite para toda la muestra 12, podemos compararla fácilmente en nuestro gráfico con el resto de muestras. Ahora regresaremos a nuestros datos originales y a nuestro proceso bajo control estadístico y analizaremos el segundo escenario, que nuestro gráfico de control de promedios de rangos nos sirve para analizar la variabilidad que existe dentro de nuestras propias muestras. Tomaremos como ejemplo siempre la columna o la muestra 12. Colocaremos valores diferentes para que nuestro rango de la muestra sea mucho más largo respecto al resto, colocando en el primer dato 95 gramos y para nuestro dato 5 125 gramos, dando como resultado un rango de muestra de 30 gramos. Podemos verificar que nuestro gráfico de control de promedios no sufrió grandes cambios. ¿Por qué? Porque aunque uno o dos datos de la muestra 12 hayan mostrado un patrón irregular, el promedio tanto de la muestra 12 como los del resto de las muestras se mantienen bajo control estadístico. Sin embargo, al observar nuestro gráfico de control de promedio de rangos, fácilmente podemos detectar que hubo uno o dos datos que se comportaron de manera muy irregular dentro de nuestra muestra 12 y eso hace que el valor del rango de esa muestra en particular se dispare respecto al resto. Y aquí comprobamos que nuestro gráfico de control de promedio de rangos nos sirve para detectar la variabilidad dentro de nuestra muestra o dentro de una de nuestras muestras. Ahora regresaremos nuevamente al estado normal de nuestro proceso, donde todos los puntos o donde todas las muestras se encuentran bajo control estadístico. Otro dato a tener en cuenta al analizar nuestros gráficos de control es que estos representan un control estadístico de nuestro proceso. ¿A qué nos referimos con control estadístico? Nos referimos a que las funciones bajo las cuales se crean los diferentes límites de control están creadas de forma
estadística para colocar cada uno de nuestros límites de control a una distancia de 3 desviaciones estándar del promedio de nuestra información. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que hay de nuestra línea central al límite de control es de 3 sigma, tanto para el límite de control superior como inferior. Y lo mismo aplica para nuestro gráfico de control de promedios. De la línea central a nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior hay una distancia de 3 desviaciones estándar del total de nuestra muestra. ¿Qué quiere decir? Que cuando un dato presenta demasiada variabilidad, ya sea dentro de nuestra muestra o entre diferentes muestras, si ese valor cae por fuera del rango de los 3 sigmas establecidos a cada lado de nuestros ejes centrales, se interpretará como un punto fuera de control estadístico. Alrededor del 99.7% de nuestros valores se encuentran en el rango de los 6 sigmas que componen nuestros límites de control para cada gráfico. Por tanto, la posibilidad de que un punto se encuentre fuera de control es extremadamente baja y es indicio que algo ha cambiado dentro de nuestro proceso y debemos prestarle la atención debida. Por último, debemos tener en cuenta además que, aunque al momento de recolectar la información y crear nuestros gráficos de control, podemos concluir, como es el caso, que nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico. Sin embargo, si los límites de control establecidos para nuestro proceso no coinciden o no se encuentran dentro del rango de tolerancias establecidas por las especificaciones de nuestro producto, tendremos un proceso que se encuentra sí bajo control estadístico, sin embargo, no es capaz de cumplir con las especificaciones o las demandas de nuestros clientes. Por ejemplo, podemos ver aquí que nuestro promedio de promedios es 105.15 gramos de snack por cada bolsa de producto. Si de acuerdo a las especificaciones nuestro producto debe contar con 105 gramos por cada bolsa, nuestro proceso se encuentra operando correctamente. Pero si, por ejemplo, nuestro promedio de promedios, como es el caso, nos da 105 gramos por bolsa, pero las especificaciones de nuestro producto no nos exigen 105 gramos, sino 115 gramos, quiere decir que, aunque nuestro proceso esté bajo control estadístico, actualmente no está cumpliendo con los estándares establecidos por nuestra empresa y tampoco está cumpliendo probablemente con las expectativas de nuestros clientes externos. En esta ocasión estudiaremos las clasificaciones de causas de variación dentro de nuestros procesos. Existen dos grandes clasificaciones para las causas de variación dentro de nuestros procesos. En primer lugar, tenemos las causas comunes, que son aquellas que se encuentran intrínsecas al proceso en estudio, y se refiere a las diferentes causas que internamente hacen que los resultados de un proceso o una variable siempre fluctúen a través del tiempo, siempre y cuando éste se encuentre bajo control estadístico. Algunos ejemplos de causas comunes de variación pueden ser la variación intrínseca que siempre se va a encontrar entre una pieza y otra pieza, variaciones debido a que diferentes partes o tareas se realizan en máquinas diferentes o por operadores diferentes, leves diferencias en los procesos o los métodos utilizados por cada operador. Todas estas causas, aunque produzcan cierta variabilidad, no hacen que nuestro proceso deje de estar bajo control estadístico, y decimos que son inherentes al proceso ya que son muy difíciles de reducir o eliminar. Ahora bien, una causa especial es una situación que conlleve a que nuestro proceso se comporte fuera de control, es decir, que existan uno o varios puntos que caigan fuera de nuestros límites de control. Uno de los objetivos de las herramientas de gráfico de control es detectar la presencia de estas causas especiales, analizando el comportamiento de nuestra característica a través del tiempo. Un proceso se encuentra únicamente bajo control estadístico cuando solo causas comunes contribuyen a la variabilidad del proceso y las causas especiales que puedan generar variación excesiva en nuestro proceso han sido identificadas y mitigadas. Las causas especiales se conocen también como causas asignables, una vez se ha determinado la causa raíz de la excesiva variabilidad dentro de nuestro proceso. Al detectar la causa raíz y al tomar acciones para la mitigación de dicha causa, el punto o puntos fuera de control estadístico asociados a la causa raíz pueden ser eliminados de nuestro análisis para continuar revisando el comportamiento de nuestro proceso bajo control estadístico. La eliminación de dichos puntos fuera de nuestros límites de control es únicamente recomendable cuando se han identificado su causa raíz y todas las acciones de mitigación han sido realizadas. De lo contrario, esos puntos deben de seguir formando parte de nuestro análisis con el objetivo de poner a analizar posibles recurrencias a futuro.